Bueno, entonces, habíamos llegado hasta los tipos de inflación. Habíamos hablado de inflación inducida por la demanda, inflación de los costos, inflación estructural, que es la que está aquí abajo, inflación estructural, que la habíamos incluido en los tipos, y decíamos que era una inflación que se corresponde con los países productores de materia prima, fundamentalmente, exportadores de materia prima, para la teoría de la CEPAL, que es cuando en la década del 50 se esgrime esta teoría de la inflación, teoría de la CEPAL que divide entre países centrales y países periféricos. Bueno, la teoría estructuralista de la inflación refiere a los países periféricos, es decir, aquellos que se especializan en la producción de productos primarios y materias primas. Pero bueno, una de las teorías, vamos a ver la teoría de Keynes y vamos a ver la teoría monetarista. La teoría monetarista trata de explicar el fenómeno de la inflación desde el punto de vista de la cantidad de dinero que circula en una economía. Es decir, dicen los monetaristas que la inflación se genera o se produce el proceso inflacionario a partir de una mayor cantidad de dinero o de medios de pago en circulación. A un aumento de medios de pago, de dinero o de formas de cancelación de obligaciones en circulación, se corresponde un proceso inflacionario. Habrán escuchado ustedes seguramente en la actualidad que en los programas informativos económicos o en general en los noticieros, cuando se habla de emisión monetaria, se advierte que esa emisión monetaria o esa mayor emisión de dinero por parte del Banco Central tiene una consecuencia directa sobre los precios y esa consecuencia directa es la inflación o el alza de los precios. Bueno, esto es así porque para los monetaristas hay una contrapartida de la emisión de dinero. Y esa contrapartida de la emisión de dinero es la capacidad de producción que tiene un país. Los monetaristas dicen que la mayor velocidad de circulación, ahora lo vamos a explicar con la fórmula que ellos utilizan, que es la fórmula de la teoría cuantitativa del dinero. La mayor circulación o la mayor velocidad de circulación de dinero en una economía, sin una contrapartida de producción o sin una contrapartida de bienes y servicios que se relacione con esa mayor velocidad de circulación, hace que los precios de los bienes y servicios, que en este caso son escasos, tiendan a aumentar o tengan una tendencia alcista. Vale decir, que el otro día lo explicamos, si yo inyecto más dinero en la economía porque aumento los salarios, porque doy mayores planes sociales, mayores beneficios a ciertos sectores, genero mayor circulación de dinero y como contrapartida no tengo una cantidad de bienes o una producción en el corto plazo que compense esa mayor cantidad de dinero, vamos a tener como consecuencia lógica un alza en los precios. ¿Por qué? Por lo sencillo que es el ABC de esta materia, es decir, la escasez de bienes. Al haber pocos bienes y haber mucho dinero para comprar o mucho dinero para gastar, el precio de los bienes que existen va a tender a subir. Entonces, los monetaristas utilizan esta fórmula que ahora les voy a mostrar, que es esta que está aquí, teoría monetarista. Delfín a la vez, la teoría, ¿se ve ahí? Sí, sí. Bien, bueno, síganme. Monetarismo, entonces, mayor cantidad de dinero en circulación, poca contrapartida de bienes y servicios, explican la causa de la inflación a partir de la teoría cuantitativa del dinero, y la fórmula que utilizan es esta. ¿Cuáles son los términos de esta ecuación? OM es el stock de dinero que hay en una economía. El stock de dinero que hay en una economía. B corta, es la velocidad de circulación de ese dinero, es decir, la velocidad de las transacciones que se hacen en una economía. Y P por Y, significa la cantidad de bienes que hay en una economía y se corresponde con el Producto Bruto Interno.
de esa economía. El Producto Bruto Interno, vale decir, es la cantidad de bienes y servicios que una economía produce en el término de un año. Los monetaristas dicen que cuando la cantidad o el stock de dinero por su velocidad de circulación es igual a la cantidad de bienes y servicios que produce una economía, no hay procesos inflacionarios. O sea, la igualdad implica acá que no hay inflación. Hay tanto dinero circulando que se corresponde con la cantidad de bienes que se producen. Entonces no hay inflación. ¿Cuándo se provoca la inflación? Cuando este signo igual se quiebra, cuando esta fórmula se quiebra, que es lo que les acabo de explicar como paso previo a la discusión de la fórmula. Es decir, si yo inyecto más dinero, la cantidad de dinero y su velocidad de circulación crecen porque yo agrego dinero al circuito y no crecen como contrapartida la cantidad de bienes que yo produzco, ahí se produce la inflación. Es decir, se quiebra este signo igual, se quiebra la fórmula de la teoría cuantitativa del dinero. ¿La entendieron? Juliana, ¿entendiste? Sí, sí, profe. Ludmila, Sí. ¿entendiste? ¿Sí? Ludmila. Sí, profe. Alfredo, Javier, ¿entendieron? Javier, Alfredo, ¿entendieron? Sí, perfecto, claro. La titular dio la fórmula con otros números, otras letras, pero lo mismo. ¿Qué le agrego a la titular? Sí, porque hay distintas formas. Está precio y cantidad en el P por I. O sea, ese producto estaba como precio uno y el otro como cantidad. Sí, hay que ver de qué literatura lo extrajo, pero sí, es la fórmula con diferentes términos, pero el concepto es el mismo. A lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. Si yo tengo 10.000 millones de pesos en la economía de la Comisión 3 de Economía Política, esos 10.000 millones de pesos se corresponden con la producción, no sé, de 30 kilos de pollo, que son los que consumimos diariamente, el equilibrio económico está dado porque hay una producción de pollos que permite garantizar el desarrollo o la circulación de esos 30 millones de pesos. ¿Cuándo se quiebra el proceso antiinflacionario o la situación de paridad o de no inflación? Cuando en lugar de haber 30.000 millones de pesos, yo agrego 10.000 millones de pesos más. Entonces hay más dinero en circulación y hay más dinero para gastar. Pero como correlación no tengo más cantidad de producción de pollos. Entonces, al escasear los pollos y al haber más dinero, ¿qué va a pasar con el precio de los pollos? Va a subir, va a subir. Bien, esta es la teoría cuantitativa del dinero o teoría cuantitativa de la inflación que expresan los monetaristas. Vos, Alfredo, hablabas la otra vez de Milei, creo, y de Guru, ¿no? Hablabas más o menos de eso. Milei es el que dice que habla sobre en contra de los keynesianos, en realidad, ¿no? Sí, sí, pero también habla de la emisión, de que hay que bajar la emisión, Sí, y para eso hay que quitar al Banco Central. sí. El tema es ese, una mayor emisión monetaria va a generar un mayor aumento de los precios, porque la economía, en nuestro caso, no es capaz de producir en el corto plazo, no hay producción. Entonces, como la producción se estanca, pero hay más dinero, indefectiblemente vamos a llegar a una mayor inflación. A ver. Ahí para mí la solución sería crear algo nuevo para gastar en otra cosa, ponele. Sí. Ese dinero sobrante sea para otra cosa, ponerle para turismo, para cosas que no estás usando. Porque si todo el mundo va lo mismo, ahí sube. Sí, la solución está, ¿sabes dónde? Ahora cuando veamos las medidas antiinflacionarias las vamos a ver, pero la solución sería, por un lado, quitar dinero del circuito, o por otro lado, aumentar la producción, o, como dijimos la otra vez, llenar de bienes el mercado para que, como bien vos decís, la gente diversifique su consumo. ¿En qué consumimos nosotros hoy en pandemia? ¿Qué consumimos? Alimentos. Lo que más se consume es alimento y cosas para la casa. Pues. Servicios. ¿Los alimentos suben? Sí, todo el tiempo. ¿Por qué suben?
sobra dinero. No, No, es hay especulación. Hay que poca sobra producción. dinero. Si sobraba dinero, Especulación. un 45% de pobreza. El tema es que... Claro. No, también hay un dinero que la gente lo gasta porque sí, nada más. No, Porque el tema es vale. el siguiente. El tema es el siguiente. Yo como Estado estoy cubriendo necesidades con emisión monetaria que tendría que cubrir con producción. Entonces, al recibir más dinero, ciertos sectores los van a gastar. ¿Se entiende? Y ante el mayor gasto, ¿qué hacen las empresas? En lugar de bajar los productos, los precios de productos los suben. ¿Por qué? Porque escasean. Fíjense que está siempre el fantasma del desabastecimiento o de faltante de productos. Bueno, porque no hay producción y hay cada vez más consumo. Es simple la ecuación. No es la única, porque si la inflación fuese tan fácil de controlar, ¿por qué tenemos una inflación promedio de 47% en la última década, un poquito más? Evidentemente hay otros factores. Y cuando hablo de los otros factores me refiero a la teoría keynesiana. ¿Qué dice Keynes? ¿Qué pudieron averiguar con respecto a la inflación? ¿Por qué se produce la inflación para la teoría keynesiana? ¿Leyeron algo? De a uno que me están apabullando. Y eso que les digo Profe, ¿yo? para que lo lean, ¿eh? No. Yo lo tengo acá. Le hice un Keynes lo que breve hace resumen. critica a la. Esperá, ahora que empezó Eli, que... No. No, pero no igual, lo leí. capaz lo leímos porque, o sea, había más otro lugar explicativo, lo encontré yo. A ver. Dice que la inflación es un fenómeno asociado al pleno empleo de factores de producción. Sí, el otro día lo hablamos de eso. Acá Juan Manuel me está agregando demanda agregada. Sí, ahora vamos a ver. ¿Qué más, Eli? Eli, después le doy paso a Alfredo y después a Juan Manuel. Y que dice en el caso de que haya una economía de desempleo aproximadamente del 10% de los factores de producción, se aumenta la demanda, los oferentes podrían utilizar ese 10% de los factores para producir una mayor cantidad de bienes y servicios. Y medio que ahí yo no lo terminé de entender, como que entendía que si había más demanda, ese 10% era utilizable, pero si se usaba al 100% no, como que me hice más un enredo ahí. ¿Viste algo de la curva de Phillips? No, Bueno, creo que no, a ver. después fíjate lo de la curva de Phillips que relaciona el desempleo con la inflación. Bueno. ¿Sí? Si vos aumentas el empleo, según la postura que vos estás diciendo de Keynes, y aplicamos la curva de Phillips, si vos aumentas el nivel de empleo, seguramente aumenta el proceso inflacionario. ¿Por qué? Porque tenés que pagar más salarios. Al pagar más salarios, estás aumentando un costo de producción. Y esos mayores salarios y ese mayor costo de producción van a generar una mayor inflación. ¿Hasta qué? Hasta que la economía se empareje y los niveles de producción absorban ese mayor empleo. Por eso esa es una parte de la teoría de Keynes. Alfredo, ¿qué querías decir? Ahora completo, Eli. Alfredo. Alfredo, estás hablando y tenés el micrófono apagado. Habilita el micrófono, Alfredo. Falta Charo que nos reta hoy, la tenemos a Milagros como coordinadora. No, hay una parte que habla que los clásicos, no sé si Keynes que lo critica, que ellos buscan en la intersección de la oferta con la demanda, ¿no? Dice que en ese equilibrio los clásicos dicen que no habría inflación, que es lo que recién dijiste en realidad. Porque hablamos del precio de equilibrio del cual nos referimos en la bolilla 4. Cuando la oferta y la demanda confluyen en un único punto, que desaparece esa tensión de escasez, el precio es único, los precios se equilibran, no tienen por qué aumentar. Claro, Pero eso es de los clásicos. claro. Yo lo que me quiero referir es a la teoría keynesiana, porque con Keynes, a partir del 29, periodo 29-36, que escribe la teoría general del empleo, la inflación, el interés y el dinero, antes que se cuesta tener ese micrófono abierto. A partir de ahí cambia el concepto inflacionario. Juan Manuel dijo algo de la demanda agregada. Juan, ¿te animás a explicar un poquito a qué te referís con eso? Yo por eso les pedí Sí. para no explicarlo yo de entrada. Sí. Yo por lo que entendí, y también relacionado que Keynes invierte la ley de Say que vimos,
que decía que había que concentrarse en la oferta, que decía que toda oferta genera demanda, que Keynes invierte la ley y dice que en realidad toda demanda, hay que concentrarse en la demanda para generar la oferta, entonces propone la plena explotación de los factores de producción que se lograría, según él, con el pleno empleo. Y cuando la demanda se mantiene rígida y el medio de producción o el sistema económico no puede satisfacer a esa demanda rígida, es donde se genera la inflación. Bien. Por lo que Ojo que el pleno empleo lo establecen los clásicos. Keynes habla de situación de crecimiento económico con subempleo. El problema es cuando ese subempleo o menor empleo es estructural. Ahí sí hay un problema, pero puede haber etapas de crecimiento económico con baja inflación, aún en condiciones de bajo empleo o de subempleo o poco desempleo. Pero la teoría keynesiana, que les pedí que vean, habla, como bien dijo Juan, de la demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? Que lo vamos a ver en la bolilla 6, o la demanda global. La demanda agregada son los gastos que hacen todos los sectores de la economía. El Estado hace un gasto. ¿Cómo se llama el gasto del Estado? Gasto público. Gasto público. Primero, los consumidores hacen un gasto, o los particulares hacemos un gasto. ¿Cómo se llama ese gasto? Gasto privado. consumo. Consumo. Las empresas hacen un gasto. ¿Cómo se llama ese gasto? Inversión. Inversión, exactamente. Y el sector externo, el que exporta, hace un gasto. Son las exportaciones. Exportaciones netas. Exportación menos importación. Bueno, Keynes parte del proceso inflacionario, o sea, el origen del proceso inflacionario, lo atribuye a un aumento de la demanda agregada, a un aumento considerable de la demanda agregada. Por eso él dice que hay que bajar algunos aspectos de la demanda agregada para que la inflación baje. ¿Qué tendría que hacer? Bajar el gasto público, por ejemplo. El gasto público sería una de las condiciones para bajar. Lo que quiere decir Keynes, con esta explicación de la demanda agregada, de los 4 componentes de la demanda agregada, es que la inflación no se provoca únicamente por un fenómeno de mayor emisión monetaria. Por eso sería muy simple financiar los gastos con emisión. Claro, le presta atención al sistema productivo, ¿no? Y a las variables que presenta. Exactamente, Julio. Por eso incorpora al Estado como una figura o como un sujeto económico activo. Pero Keynes se apoya para describir el proceso inflacionario en esta mayor demanda agregada. O sea, de algún lado hay que bajar los gastos. Si los gastos los bajo desde el punto de vista de la empresa, bajaré en inversión y bajaré en costos salariales. Porque el costo salarial, un mayor costo salarial, implicará una inversión, un crecimiento de los precios y una mayor inflación, si no tengo una contrapartida de mayor producción. Un mayor gasto del Estado implicará un proceso inflacionario, si no tengo una contrapartida de mayor producción. Una mayor inversión en salarios implicará una mayor inflación si no tengo como contrapartida una mayor producción. Es decir, que todo lo que tiene que ver con la inflación tiene que ver con la producción y el equilibrio entre producción y consumo, fundamentalmente. Pero bueno, esas son las dos teorías que tienen que tener en cuenta. Keynes asocia el proceso inflacionario a un mayor aumento de la demanda agregada. Es decir, de los 4 componentes que hacen a la demanda agregada: los gastos del Estado, los gastos de los exportadores, mayor exportación y menor importación, exportaciones netas, los gastos de los consumidores, el consumo, y los gastos de las empresas, la inversión. Los monetaristas refieren únicamente, cuando hablan de inflación, a la cantidad de dinero que circula en una economía sin una contrapartida de producción. Y lo expresan a través de esa fórmula, que es M por B, cantidad o stock de dinero en una economía por la velocidad de circulación, igual a la cantidad de bienes que produce la economía. Si se rompe esa ecuación, si es mayor la cantidad de dinero que circula o menor la cantidad de bienes que hay en una economía, indefectiblemente los precios de los bienes se van a disparar y se entra en una espiral inflacionaria. Bien, el último punto que tenemos acá
es el de medidas antiinflacionarias. Porque la inflación estructural ya la explicamos la otra vez. Está grabada en la clase pasada. Medidas antiinflacionarias. Esto es algo que se explica de manual, pero que no se puede aplicar en la realidad, porque si fuese tan simple aplicar medidas antiinflacionarias para bajar la inflación, países como Argentina no tendrían el nivel de inflación que vienen arrastrando hace años. Pero dentro de las medidas antiinflacionarias vamos a destacar un par. Hay un montón de medidas antiinflacionarias que hacen a las principales teorías. Por ejemplo, el otro día hablamos de la inflación inducida por la demanda. Dijimos también que la inflación inducida por la demanda muchas veces se debía a una mayor demanda de productos que eran escasos. Y planteábamos la posibilidad de cortar con esa inflación a través de dos formas. En el corto plazo sabíamos que era imposible aumentar la producción de bienes. Entonces, decíamos, ¿cómo hacemos para dotar de mayor cantidad de bienes al mercado? Melina y no sé qué más dijeron, importamos, porque la idea es bajar el precio de los bienes que aumentaron con una mayor oferta de esos bienes. Entonces, una medida antiinflacionaria, cuando los bienes escasean y es imposible su producción ligera en el corto plazo, es desarrollar importaciones, ocupar el mercado de mayor cantidad de bienes. Esa medida antiinflacionaria se llama importación de choque. Importación de choque. La importación de choque es una medida que tiene un sentido antiinflacionario cuando los bienes son escasos y la producción en el corto plazo no puede apurarse. Entonces, se importan bienes para dotar el mercado de esos bienes y generar una baja en los precios. Importación de choque. ¿Cómo será el caso de una medida antiinflacionaria si seguimos la teoría monetarista? Es decir, si tenemos muchos medios de pago circulando en la economía. Como dije en un principio, hace un ratito nomás, la mejor solución sería quitar dinero del circuito. Esa forma de bajar la inflación o esa quita de dinero del circuito se llama o se conoce como punción monetaria. La punción monetaria implica quitar dinero o medios de pago del circuito económico para bajar la circulación y así bajar el precio de los bienes y servicios. ¿Cómo jugará el encaje en un proceso inflacionario con esta punción monetaria? Recuerden lo que era el encaje. ¿Qué hago? ¿Aumento el encaje si hay mucho dinero circulando o lo bajo? Lo aumentás. Lo aumento porque tengo menos dinero para prestar. Bueno, ¿ven? Ahí tienen otra medida inflacionaria. Pero lo importante de la inflación, sobre todo en el caso de las economías como la Argentina, es volcar los esfuerzos antiinflacionarios. Insisto, no hay recetas únicas y cada país tiene una receta o tendrá una receta distinta aplicable a los procesos de inflación. En el caso de países como Argentina, que tienen más que una inflación, tienen un fenómeno que es la estanflación, aumento de precios con baja cantidad de producción. Lo importante en la economía argentina para bajar la inflación, que es un proceso que no se soluciona de la noche a la mañana, es un proceso que puede llevar por lo menos 5 o 7 años para regular la inflación o llevarla a un dígito. Lo ideal sería favorecer condiciones de producción transparentes, favorecer condiciones de inversión transparentes y generar un aumento del empleo. Y que el Estado restrinja la emisión monetaria y baje su colocación de medios de pago en el mercado. El tema es por dónde empezamos o a quién afectamos menos. Por eso, en el caso de Argentina, no habría un solo elemento que permitiera o que favoreciera la posibilidad de bajar la inflación, y menos en el corto plazo. Sí, en un proceso de 5 o 7 años, podría darse una baja de inflación, siempre y cuando se tomen medidas drásticas. Fundamentalmente, la medida más importante que hay que lograr es achicar el gasto del Estado. Y parar la maquinita. Sí, tal cual. Emitir cada vez menos. Y como contrapartida, generar empleo y generar mayor inversión. Y no del sector público,
Porque siempre que generamos inversión del sector público, seguimos emitiendo y seguimos financiando con dinero del Tesoro, que esa es la emisión, los gastos del propio Estado. Tampoco se puede ahorcar al contribuyente o a las empresas con mayor carga tributaria o impositiva. Porque eso que genera, que se invierta cada vez menos. Y una menor inversión va a generar un mayor desempleo, una mayor asistencia al Estado, que es lo que no necesitamos, y una menor generación de recursos, de productos y fundamentalmente de empleo. Pero bueno, en el caso de Argentina... Entonces, profe, estaríamos... Todo lo que está haciendo, para todo lo que hicieron los últimos mal. gobiernos. Estamos haciendo todo Claro. al revés, pero no ahora, de hace años. No, claro, claro. Y, profe, Sí, todos los gobiernos que pasaron. Una inflación estructural. ¿Cómo? Y también Perdón, Julio. que nosotros tenemos una inflación estructural. Claramente. Y también por emisión, tipo, desde el punto de vista monetarista, tendríamos un Claramente. caso de ese tipo. Y además tenemos otro elemento, Julio, que es una incorrecta distribución del ingreso o una desajustada distribución del ingreso, que lo vamos a ver en la bolilla 6. Porque no puede ser que la economía argentina, teniendo viento de cola en la exportación de un producto como es la soja, y no es de este año que alcanzó los niveles máximos de los últimos 5 o 7 años, sino que durante los últimos 12, 14 años la soja le ha dado dividendos a países como Argentina, no puede ser que se hayan despilfarrado esos dividendos, y no sabemos en qué. Se presupone. Pero bueno, sí, estamos haciendo todo al revés, y seguimos haciendo las cosas al revés. Por eso, esto de la inflación, bajarla a límites o a niveles del 25-27% anual, es una utopía en las condiciones en las cuales está la economía argentina. Una economía que no... Una economía que no diversifica, una economía que tiene un gasto público altísimo, una economía que tiene una presión y una carga tributaria insostenible, que ahorca a los niveles medios y los empobrece cada vez más, y una falta de competitividad a nivel exterior. Terrible. Entonces, todo eso son, o todos esos, así se dice, son elementos que hacen a que sea imposible controlar el nivel inflacionario. Hay 3 países en el mundo que tienen una inflación mayor al 40% anual. Venezuela, el Congo y Argentina. Sí, ayer mostraban que Argentina en un mes tiene la inflación de algunos países en un año, de países limítrofes nuestros. Ni siquiera estamos hablando de países del primer mundo. Sí, Paraguay tiene una inflación. Paraguay tiene 1 punto y pico, ¿no, profe? ¿Cómo? Paraguay tiene menos de 2 puntos. Paraguay tiene 3 puntos porcentuales anuales, Chile tiene 1,5 puntos, 2, Brasil tiene un 2-3%, pero aparte tienen otra cosa, porque ahí alguien puso el tema de la deuda externa, perdón, Camila, una nueva deuda externa sumando. Nosotros obtenemos deuda o nos endeudamos a unas tasas altísimas, a más del 20-25% anual, o del 15% para arriba, cuando países como Paraguay, Bolivia, Uruguay, que tienen menor capacidad de producción, o menor capacidad productiva, obtienen deuda a una tasa del 4 o 5% anual. No es nada, ¿por qué? Porque producen y saben que la tienen que pagar. En el caso de Argentina, el interés que se le aplica, o la tasa de interés que se le aplica es altísima, porque Argentina es incapaz de cumplir con sus compromisos. Por algo la deuda externa sube con cada gobierno. ¿De cuánto es la deuda externa argentina en este momento? ¿Saben? Está en 350.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Cuál es el Producto Bruto de Argentina? Es decir, ¿cuál es la producción anual de Argentina? Está en 360-380.000 millones de dólares. ¿Qué les quiero decir con esto? Que Argentina todo lo que produce en un año lo tendría que volcar para pagar la deuda externa. Es decir, es imposible, inviable, un país o el crecimiento o el desarrollo de un país cuando todo lo que produce lo tiene embargado, lo tiene endeudado. Imagínense que ustedes están pagando un préstamo, cobran 20 pesos y tienen un préstamo de 20 pesos por mes de cuota. ¿Cuánto reciben? Nada. En esas condiciones es imposible crecer, porque no tienen margen de nada. Bueno, así está la realidad económica argentina. Y es una realidad que no es de los últimos 4 años, de los últimos 12 años, sino que es una realidad que viene desde la década del 70. Y, profe, ¿hay alguna razón por la cual no se toman las medidas correctas en ningún sentido? No sé si tiene respuesta a la pregunta esta, pero
porque me parece demasiado ilógico y extraño. Y el problema son decisiones políticas, Julio. El tema está dado por las decisiones políticas que vos tenés, por los compromisos que tenés, los compromisos que asumís, los favores que debés. Son decisiones políticas. Si yo te digo, cortemos el gasto del Estado, ¿por dónde empezás? Sí, se te vienen muchas cosas Ajá, en banda. Bueno, bien, Eh, El salario de los profesores. tal cual. ¿Qué salió hoy el en el de diario para el sobre el país. salario? ¿Qué salió sobre el salario universitario hoy? En el diario. No arreglamos, hubo una paritaria y no se arregló, porque lo que ofrecían era nada. Vos decís